Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en los escritos de Zacarías, un profeta fundamental del Antiguo Testamento. Estamos en un momento clave para Judá, justo después del exilio en Babilonia, ya con Darío reinando. Y los textos que tenemos son, bueno, una mezcla fascinante, ¿verdad? Hay llamadas muy directas al arrepentimiento. Y luego, claro, esas visiones simbólicas tan potentes. Cabellos de colores, cuernos, herreros, un sacerdote al que acusa Satanás, candelabros, rollos que vuelan. Y también promesas sobre el futuro de Jerusalén que son, bueno, impresionantes. Nuestra idea hoy es intentar desentrañar un poco todo esto juntos. ¿Qué significan estas imágenes que a veces, pues, nos dejan un poco perplejos? ¿Cuál era el mensaje central que Dios quería dar a través de Zacarías a ese pueblo que intentaba, bueno, volver a empezar? Vamos a ello. El punto de partida es muy directo, casi un ultimátum divino en el capítulo 1, ¿no? Vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes. Es un llamamiento clarísimo a no repetir la historia de sus padres, que bueno, le salió bastante cara la desobediencia. Exacto. Y el contexto aquí es vital. Acaban de volver de Babilonia, el templo está a medio hacer. Esta llamada no es solo, digamos, un consejo espiritual en el aire. Es la base, el fundamento para reconstruir todo, la nación entera. Y recordar a los antepasados es como decirles, ojo, que vuestro sufrimiento, el exilio, fue consecuencia directa de ignorar estas advertencias. Hay una sensación de urgencia, ¿no? Por empezar de nuevo, pero bien esta vez. Y casi enseguida, Zacarías se ve metido en unas visiones nocturnas, bastante misteriosas, la verdad. La primera, esos jinetes entre los arrayanes, con caballos de distintos colores. Uno piensa, ¿eran como agentes secretos de Dios o algo así? Podría decirse así, sí. Zacarías 1 nos aclara que son enviados por Dios a patrullar la tierra. Y traen un informe. Sorprendente. El resto del mundo está tranquilo y en paz. Qué contraste, ¿no? Claro, un contraste brutal con la situación de Jerusalén y Judá. Y ahí el ángel intercede, pregunta hasta cuándo va a durar esa ira de Dios contra ellas, que ya son 70 años. Y la respuesta de Dios es, bueno, intensa. Intensísima. Dios responde con gran celo por Jerusalén y por Sión. Promete compasión, promete reconstruir el templo y algo fundamental, volverá a medir Jerusalén. Pero ojo, también anuncia juicio para las naciones que se pasaron de la raya en el castigo. O sea, consuelo para los suyos y advertencia para los otros. Exacto. Una mezcla constante. Poco después, otra visión impactante. 4 cuernos y 4 herreros. La imagen es muy gráfica, ¿eh? Herreros rompiendo cuernos. Sí, los cuernos, según explica el propio texto en Zacarías 1, representan los poderes del mundo. Probablemente los imperios que habían machacado y dispersado a Judá, a Israel, a Jerusalén, impidiendo que levantaran cabeza. Y los herreros, que a veces se traducen como artesanos, son la respuesta divina. No son ejércitos humanos necesariamente, sino el poder de Dios que viene a, fíjate, aterrorizar y desmontar la fuerza de esos cuernos. Es una forma de decir que nadie está por encima de Dios. Clarísimo, ningún poder terrenal escapa a su control. Me llama la atención cómo estas primeras visiones mezclan juicio y esperanza casi en la misma frase. Totalmente. Y ese es un patrón que veremos mucho en Zacarías. Siempre esa tensión, la realidad del pecado y del juicio, pero también la fidelidad de Dios que no falla, sus promesas de restauración. Y esa restauración toma una forma, bueno, inesperada en la siguiente visión, la del hombre midiendo Jerusalén, en el capítulo 2. Uno esperaría que midiera para reconstruir los muros, lo típico. Pues justo lo contrario. Interviene otro ángel y dice que no, que Jerusalén será tan grande, tan llena de gente y de ganado, que va a ser una ciudad sin muros. Que suena un poco peligroso, ¿no? Sin muros. Podría parecerlo, pero la promesa es extraordinaria. Dios mismo será un muro de fuego a su alrededor, y su gloria estará dentro de ella. O sea, la seguridad no vendrá de murallas de piedra, sino de la presencia directa de Dios. Una protección definitiva, vamos. Y también hay una llamada a los que todavía estaban en Babilonia, ¿no es así? Sí, una llamada urgente. Huid de Babilonia, de ese país del norte. Y una declaración de protección tremenda. Quien toca a mi pueblo, toca a la niña de mis ojos. ¿Qué imagen? Es ternura y fiereza a la vez. Y además anuncia algo que amplía mucho el foco. Muchas naciones se unirán al Señor en ese día. Ya no es solo restaurar a Israel, es el principio de algo más, universal. Pasamos al capítulo 3.
Y la escena cambia radicalmente. Estamos como en un juicio celestial. Josué, el sumo sacerdote, con ropa sucia, y Satanás allí, acusándolo. Es ¿Teatral? Es una de las escenas más vívidas, sí. La ropa sucia de Josué es un símbolo claro de la culpa, del pecado. No solo el suyo personal, sino como representante del pueblo y del sacerdocio, que estaba contaminado por el exilio, quizás por la dejadez en reconstruir. Y Satanás, que significa el acusador, pues hace su papel. Pero el ángel del Señor lo reprende y ordena que le cambien la ropa. Mira, ya te he liberado de tu culpa, le dice. Es una imagen de perdón y restauración muy poderosa. Exacto, es la justificación por gracia en estado puro. Y no solo eso, le promete autoridad. Gobernarás mi casa, le dice, si sigue los caminos de Dios. Y justo ahí, en medio de esa restauración del sacerdocio, se cuela una figura mesiánica clave, mi siervo, el renuevo. Ajá. Se conecta la purificación del momento con una esperanza futura mucho mayor. Y termina con esa imagen tan bonita de paz doméstica. Cada uno tranquilo bajo su vid y su higuera. Después de esta escena tan personal, volvemos a los símbolos con el candelabro de oro y los 2 olivos en el capítulo 4. Otra visión que necesita explicación. El propio Zacarías pregunta qué significa. Y la respuesta es un mensaje directo para Zorobabel, que era el gobernador, el líder civil, el encargado de reconstruir el templo. Es la famosa frase: «No será por la fuerza, ni por ningún poder, sino por mi espíritu», dice el Señor de los ejércitos. Un mensaje clave para alguien que tenía delante una tarea, gigantesca no. Reconstruir el templo con pocos medios y seguramente con oposición. Precisamente, le asegura que él, que puso los cimientos, también pondrá la última piedra. Es una garantía de que lo conseguirá, pero por el poder de Dios, no por fuerza humana. Y los 2 olivos, que dan aceite directamente al candelabro, se identifican como los 2 ungidos que están al servicio del Señor. ¿Quiénes serían? Probablemente se refieren a Josué, el sumo sacerdote, el poder religioso, y a Zorobabel, el gobernador, el poder civil. Ambos son esenciales y Dios los sostiene para hacer su obra. Y el candelabro en sí, con sus 7 lámparas, representa la presencia vigilante, perfecta de Dios, cuyos 7 ojos recorren toda la tierra. Omnisciencia divina. Es interesante cómo se unen el liderazgo humano y la ayuda divina. No es una cosa o la otra, sino las 2 juntas, bajo el Espíritu de Dios. Ese es un punto teológico muy importante en Zacarías, sí. La responsabilidad humana y la soberanía de Dios van de la mano. El capítulo 5 nos trae 2 visiones más bien inquietantes. Un rollo volador enorme y una mujer llamada Maldad metida en una cesta y llevada a Babilonia. Parece que volvemos al juicio y la purificación. Sí, pero de una forma muy concreta. El rollo volador es como una maldición divina que va por toda la tierra para limpiar pecados específicos. El robo y el juramento en falso. Como una auditoría moral con consecuencias. Exacto. Y la segunda visión es aún más simbólica. La maldad, personificada, es contenida, sellada y deportada a Sinar, o sea, a Babilonia, su lugar de origen simbólico, donde empezó la rebelión humana, digamos. Las 2 visiones juntas subrayan que hay que limpiar la tierra de la impiedad antes de que la bendición plena pueda llegar. Una limpieza moral profundo como requisito para la restauración. Y la serie de visiones nocturnas termina en el capítulo 6, con 4 carros de guerra saliendo de entre montañas de bronce. Más juicio a las naciones. Se interpretan como los 4 espíritus o vientos del cielo. Salen de la presencia de Dios para ejecutar sus planes por toda la tierra, van en distintas direcciones. Hay un énfasis especial en el carro con caballos negros que va hacia el norte, probablemente Babilonia o Persia, y se dice que allí hacen reposar mi espíritu. ¿Qué significa eso? Pues podría significar que se cumple un juicio completamente, o que Dios establece su control soberano en esa región tan importante. Cierra el ciclo de visiones reafirmando el dominio global de Dios. Después de estas 8 visiones tan densas, Zacarías 6 cambia a un acto simbólico. Tiene que hacer una corona de plata y oro traída por exiliados y ponérsela a Josué, el sumo sacerdote. Pero la profecía habla de otro. Sí, y aquí hay una tensión muy interesante. La corona se la pone a Josué, el sacerdote, pero la profecía apunta claramente al renuevo, que ya mencionó en el capítulo 3. Este renuevo reconstruirá el templo del Señor, se revestirá de majestad y se sentará a gobernar en su trono.
Y lo más sorprendente es que dice, habrá un sacerdote junto a su trono. Sugiere una armonía total entre el poder real y el sacerdotal en esta figura futura. O sea que el acto con Josué es un símbolo que apunta más allá de él, hacia una figura mesiánica que unirá los dos oficios. Exactamente. Refleja esa esperanza mesiánica tan profunda. Y fíjate que el oro y la plata vienen de los exiliados recién llegados. Muestra que la restauración es cosa de todos. Incluso dice que los que están lejos vendrán y ayudarán, pero siempre condicionado, claro, a la obediencia. Luego, en los capítulos 7 y 8, el tono cambia. Ya no son visiones, sino una consulta muy práctica sobre el ayuno. Gente de Betel viene a preguntar si deben seguir con los ayunos que recordaban la destrucción de Jerusalén. Y la respuesta de Dios es, una reprimenda en toda regla. Les pregunta si durante los 70 años de exilio, cuando ayunaban o comían, lo hacían realmente para Él. Les cambia el foco totalmente, del ritual externo a lo que de verdad importa, al corazón de la fe. ¿Y qué es lo que Dios quiere entonces, según Zacarías? Pues lo dice muy claro. Administren justicia verdadera, muestren amor y compasión unos por otros. No opriman a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre. No maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. Es un llamado radical a la ética social. Y les recuerda que precisamente por ignorar esto mismo, sus antepasados acabaron en el exilio. Pero no se queda solo en el reproche. El capítulo 8 estalla en promesas de restauración, ¿no? Absolutamente. Es uno de los capítulos más luminosos del libro. Dios declara, volveré a Sion y habitaré en Jerusalén, y la llamará ciudad de la verdad. Describe escenas preciosas, ancianos descansando en las plazas, niños jugando, símbolos de paz, de seguridad total. Promete reunir a su pueblo disperso, de Oriente y Occidente. Y lo más sorprendente, los ayunos que antes eran de luto se convertirán en ocasiones de gozo y alegría, y en festividades jubilosas. La condición, eso sí, sigue siendo amar la verdad y la paz. Es un contraste brutal con el capítulo 7. Y esta restauración incluso atrae a otros pueblos. Sí, culmina con esa visión de gente de muchas naciones poderosas viniendo a Jerusalén y diciendo, queremos ir con ustedes, porque nos hemos enterado de que Dios está con ustedes. La restauración de Israel tiene un propósito global, misionero. El capítulo 9 vuelve a un tono más profético, con juicios sobre las naciones vecinas, pero luego emerge una figura muy sorprendente para Sión. Así es. Después de anunciar la caída de ciudades orgullosas como Tiro o las ciudades filisteas, la atención se vuelve a Jerusalén con un grito de alegría. Mira, tu rey viene hacia ti, es justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burro, una imagen icónica. Un rey humilde que trae paz, no guerra. Montado en burro, no en caballo de batalla. Es una imagen muy potente. Exacto. Dice explícitamente que destruirá los carros de combate y los arcos de guerra. Su dominio será universal, de mar a mar, pero se establecerá por la paz. Promete liberar a los cautivos y usar a Judá y Efraín, el reino del norte reunificado, como sus armas contra los enemigos. Menciona a Grecia, pero es el Señor quien pelea por ellos y los salva como rebaño. En el capítulo 10 se insiste en buscar a Dios como la fuente de bendición, ¿no? En contraste con los ídolos que no sirven para nada. Sí, critica a los ídolos y adivinos que dan falsas esperanzas y dejan al pueblo como rebaño sin pastor. Dios muestra su enfado con esos malos pastores, los líderes, y afirma que Él mismo cuidará de su rebaño, de Judá. Promete levantar líderes fuertes de entre ellos, usando metáforas como piedra angular, estaca, arco de guerra, y fortalecerá tanto a Judá como a Efraín, José, reuniéndolos de sitios como Egipto y Asiria. Una restauración tan masiva que dice que la tierra no dará abasto. Y llegamos al capítulo 11, que es una alegoría bastante oscura y compleja, ¿verdad? Con Zacarías haciendo de pastor. Es muy dramática, sí. Primero, actúa como un buen pastor, cuidando ovejas destinadas al matadero, probablemente el pueblo explotado. Usa dos varas, una llamada gracia o favor y otra unión. Pero el pueblo rechaza su pastoreo. Entonces rompe la vara gracia, que simboliza el fin del pacto o de la protección divina, luego rompe la vara unión, que significa la ruptura entre Judá e Israel. Y lo valoran en 30 piezas de plata, un precio ridículo.
Sí, el precio de un esclavo herido por un buey, según la ley mosaica. Simboliza el desprecio más absoluto por ese pastor y, por extensión, por Dios, y ese dinero lo arroja en el templo. Después, se le ordena actuar como un pastor insensato, uno que no cuida las ovejas, sino que las explota. Es una profecía del tipo de liderazgo corrupto que vendrá como juicio por haber rechazado al buen pastor, y termina con una maldición sobre ese pastor inútil. Es una premonición, bastante inquietante, sí. Y nos lleva ya a los últimos capítulos del 12 al 14, que tienen un claro sabor apocalíptico, ¿no? Centrados en el futuro de Jerusalén. Sí, Zacarías 12 describe a Jerusalén como el centro de un conflicto mundial futuro. Será como una copa que hará tambalear a todas las naciones y una roca inconmovible. Dios promete defenderla de forma sobrenatural, haciendo que el más débil sea como el rey David. Pero en medio de esa victoria ocurre algo totalmente inesperado. El lamento por aquel a quien traspasaron. Exacto. Dios dice que derramará un espíritu de gracia y de súplica sobre Jerusalén. Y entonces me mirarán a mí, a quien traspasaron. Harán lamentación por él como por un hijo único. Describe un duelo nacional profundísimo, familia por familia. Es uno de los pasajes más enigmáticos y conmovedores de todo el libro. Apunta a un sufrimiento divino y a un arrepentimiento humano como nunca antes. Y la purificación sigue en el capítulo 13. Se habla de una fuente para limpiar el pecado. En aquel día se abrirá una fuente para la casa de David y los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Se anuncia una erradicación radical de la idolatría y de la falsa profecía, tan profunda que hasta los propios padres denunciarían a un hijo si fuera un falso profeta. Y de nuevo otra profecía sobre un pastor. Despierta espada contra mi pastor, contra el hombre compañero mío. Hiere al pastor para que se dispersen las ovejas. Otra referencia a un pastor herido. Pero esta vez parece que inicia una especie de criba, ¿no? Sí, dice que 2/3 del pueblo morirán, pero que 1/3, el resto, será refinado como la plata y el oro en el fuego. Este remanente purificado reafirmará su pacto con Dios. Ellos dirán, el Señor es nuestro Dios, y yo diré, ellos son mi pueblo. O sea, la restauración pasa por un proceso muy doloroso de purificación. Finalmente, el capítulo 14 describe el Día del Señor, un clímax ya cósmico. Describe un asalto final de todas las naciones contra Jerusalén, que llega a ser parcialmente conquistada. Pero entonces el Señor mismo interviene. Sus pies se posan sobre el monte de los olivos, que se parte en dos, creando un valle para que la gente escape. Habrá cambios cósmicos, luz continua, y la declaración definitiva. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será único, y único será su nombre. Un reinado universal con Jerusalén como centro, segura y restaurada. Y con una santidad que lo impregna absolutamente todo. Las plagas caen sobre los enemigos, pero los supervivientes de esas mismas naciones vendrán cada año a Jerusalén a adorar al Señor y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hasta las ollas de cocina y las campanillas de los caballos llevarán la inscripción «Consagrado al Señor», y no habrá más impureza, mercadero cananeo, según la traducción, en el templo. Es una visión de santidad total y adoración universal. Ha sido un recorrido, intenso, desde esa llamada inicial a volver a Dios, pasando por todas esas visiones de juicio, de promesa, el renuevo, el pastor herido, hasta este final de reinado universal. ¿Cuál dirías que es el gran mensaje que nos deja Zacarías? Pues nos deja la imagen de un Dios absolutamente soberano sobre la historia, sobre las naciones, pero a la vez apasionadamente comprometido con su pueblo. Un Dios que insiste en que la justicia y la misericordia valen más que el simple ritual, pero que cumple sus promesas de restauración de formas, a menudo inesperadas y muchas veces a través del sufrimiento y la purificación. Y luego están esas figuras mesiánicas, el renuevo, el rey humilde, el pastor rechazado y herido, aquel a quien traspasaron, que pintan un cuadro complejo, profundo, de la salvación que Dios prepara. Y el final, aunque se centra en Jerusalén, tiene una visión universal. Dios como rey de toda la tierra, adorado por todas las naciones, en un mundo completamente santificado. Queda resonando esa tensión final, ¿verdad? Por un lado, juicios terribles sobre las naciones enemigas. Por otro, los supervivientes de esas mismas naciones subiendo a adorar a Jerusalén.
¿Qué nos dice eso sobre cómo Zacarías entendía la justicia y la misericordia de Dios a escala global? Es algo para seguir dándole vueltas, ¿no?